Hola, hola. Estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra, en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 13, día 5, y hoy vamos a platicar acerca de Gálatas del 1 al 3. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas nuestro invitado especial. Queremos pedirte que hables por medio de mi boca. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que seas usando mi vida, te entrego mis labios, mis cuerdas vocales y todo lo que soy. Y que esta palabra llegue, Señor, a todo aquel que tú quieras que llegue. En el nombre de Jesús. Amén. También oramos que seas tú, Señor, agudizando nuestros oídos, que podamos escuchar espiritualmente lo que quieres que escuchemos y que nadie nos robe esta palabra que nos estás dando el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Pues vamos a platicar acerca de Gálatas. Es una palabra muy cortita que solo va a durar 2 días este libro de Gálatas. Entonces dice, hay un saludo primero que nada. Y dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Okay? Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Wow. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estoy callada porque quisiera explicar lo que es anatema, pero no quisiera explicarlo mal. Dice aquí en internet, dice anatema, significa ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición o desterrado de Dios, en el sentido de condena a ser apartado o separado, cortado. Se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. Entonces anatema es como una maldición y que debe ser quitado. Entonces aquí nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, o sea, hasta un ángel, dice, os anunciaré otro evangelio diferente de los que hemos anunciado, sea anatema, sea quitado, sea de maldición, sea rechazado, removido, no lo escuchemos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición, sea removido, sea quitado. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Esta es una pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces aquí, después del saludo que nos da, es como un regaño, ¿verdad? Como una especie de exhorto, de decir, wow, tan pronto te alejaste
de la fe en Jesús y está siguiendo un evangelio diferente y aclara, no hay otro evangelio. La Santa Biblia, la palabra de Dios es nuestro evangelio. No hay otro evangelio, es este. Entonces dice, ¿verdad? Que si alguien viene y nos predica algo diferente a este evangelio, nos alejemos, lo tengamos como anatema. Y me llama mucho la atención porque dice que aun si un ángel, ¿cuántas veces no pasa que las personas empezamos a tener ciertas creencias y las empezamos a compartir y eso se convierte en una doctrina? Pero la Biblia dice que hay hasta doctrinas de demonios. Y que eso viene en Apocalipsis, ¿verdad? En una de las cartas a las iglesias le dice, tengo contra ti, ¿verdad? Que ahora sigues una doctrina de demonios. ¿Será que en la actualidad también podemos estar cayendo en eso de doctrina de demonios? Yo creo en liberación, verdaderamente creo. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nos ha dado potestad en cuanto a las legiones, en cuanto a los demonios, que parte de nuestro llamado es echar fuera a los demonios. Los demonios deben sujetarse a nosotros. Eso lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando. Y yo creo en ello. Pero también creo que muchas veces cuando las personas empezamos a querer investigar y a sacar tanta información de los demonios, cuando estamos haciendo una liberación, podríamos llegar a caer en una doctrina de demonios, porque a nosotros quien nos debe instruir es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Es nuestro Dios el que nos enseña. Entonces muchas veces podemos caer en eso de querer estar platicando tanto en una liberación, es una palabra dura, ¿verdad?, en una liberación con un demonio, que ellos pueden venir y decirnos mentiras, podemos llegar a caer en una doctrina de demonios y a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Ahora, te lo digo, yo sí creo en liberación y yo sí creo que es un deber de nosotros como hijos de Dios liberar, hacer liberación, y que muchas veces necesitamos una liberación, pero tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, que no caigamos en doctrinas distintas. Ahora, ¿qué otra cosa te podría poner como ejemplo en esta palabra, verdad? Que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay una religión muy grande, no voy a mencionar nombres, a mí no me gusta mencionar nombres, pero hubo un hombre de Dios, porque era un hombre de Dios, que él dice que hubo un ángel que se le apareció y le empezó a dar y se transformó su vida. Pero de ahí él escribió libros y empezó a hacer toda una doctrina de lo que el ángel le habló. Y entonces ahora muchas veces es en esta religión grande, es una religión grande, en lugar de leer la Biblia, empiezan a leer los libros de aquella persona y lo empiezan a ver de una forma, pues a veces perdemos piso, ¿no? Y queremos poner a aquellos hombres como profetas, pero como a la altura de Jesús. Y eso no puede estar bien. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que si aún un ángel nos viniera a dar una palabra distinta a esta, que es la palabra de Dios, lo pongamos como anatema, como maldición, y lo quitemos, que no hagamos una doctrina. Y quiero que sepas que a todos nos puede llegar a pasar, o sea, el hecho de quitar nuestra mirada y podernos confundir. Por eso tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús. No podemos hacer una doctrina de enseñanzas personales. Hay cosas que el Espíritu Santo nos va a revelar o nos va a enseñar que a veces son para nosotros, porque no todas las personas están listas para escuchar esas palabras. Entonces, es bien importante que conozcamos la palabra.
aún a lo mejor parece como, ay, vamos a hablar de toda la palabra completa, sí, porque es necesario que la conozcamos y después que la escudriñemos versículo a versículo, pero por lo pronto, mínimo conocer la palabra completa. Bueno, y hace una pregunta más, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Yo soy muy sincera, a veces cuando el Espíritu Santo me da una palabra, sobre todo cuando es una palabra fuerte, lo que yo voy sintiendo de parte de Dios lo voy hablando, pero muchas veces incluso termino el video y digo, ay Señor, ¿será que debí haber dicho esta palabra? Ay Señor, ¿será que voy a incomodar gente con esta palabra? Pero el Espíritu Santo no nos llama a ser cobardes, ni a quedar bien con las personas. Cuando estamos hablando de su palabra, no estamos hablándola para quedar bien con las personas, porque fácil es decir lo que la gente quiere escuchar y todo el mundo, ¡ah, qué bonito! Sí, pero cuando hablamos lo que el Espíritu Santo nos dice, aunque sea una palabra para redarguir, una palabra que te va a confrontar, pero es mejor. Es mejor que si algo es pecado, que si algo está mal, que si algo es incorrecto, lo digamos como viene en la palabra, a que digamos solo las cosas bonitas y nos perdamos. Entonces aquí dice esto, ¿verdad? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con Dios o con el hombre? Bueno, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Así que si el Señor te está llamando a llevar su palabra, esto es algo muy importante. Que si te estás parando en un púlpito, en una reunión, en algo y te tienes que dar una palabra, que esa palabra, asegúrate que sea guiada por el Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que sea Él hablando, que sea Él dirigiéndote, que sea Él. No dejes al Espíritu Santo a un lado para que no sean solo tus palabras. Y no trates de agradar a las personas. Mira, las personas lamentablemente, todos nosotros que somos humanos, tendemos a pecar. Y en algún momento, ¡ay, qué bonito! Y gracias. Y en otro momento ya dimos la espalda. Somos humanos. Lo mejor es buscar el favor de Dios. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, necesitamos revelación de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ninguno de los tres deben quedar fuera. Es nuestro Dios. Y dice, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de revelación de Jesucristo. Claro que queremos aprender, claro que queremos saber más, claro que queremos tener conocimiento de la palabra, pero necesitamos de su Espíritu. Necesitamos que Jesús nos revele. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Recordemos que estamos hablando de Pablo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Recordemos que Pablo era perseguidor de los cristianos, que era parte de los que los buscaba para encerrarlos y que aún daba su voto para la muerte, como cuando estuvo en esa muerte de Esteban, que estuvo de acuerdo y que aún la ropa de Esteban cayó a sus pies. Por eso dice, ¿verdad?, que él era más celoso aún que sus contemporáneos, los perseguía. Y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne
y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Sabemos el comportamiento de Saulo, que después se convirtió en Pablo, ¿verdad? Y sabemos que él perseguía a los cristianos y estaba siendo un enemigo para los cristianos. Pero aquí dice algo bien importante, dice, pero cuando agradó a Dios, o sea, en el tiempo perfecto de Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y aquí es como en Jeremías, que habla en Jeremías y dice, lo voy a buscar. Lo estoy buscando porque no lo tenía contemplado hablar. Aquí podemos ver que Dios tiene planes y propósitos para nosotros desde aún antes de que hayamos nacido, porque aquí dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Y en Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te conociese. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque yo soy niño. Pero era un adulto el que hablaba. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Toma esta palabra, si tienes este llamado, si sientes esta palabra para ti. Estas palabras no solamente eran para los profetas, son también para nosotros. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Los profetas no solamente están en el Antiguo Testamento, aún seguimos teniendo ese don de profecía, aún sigue habiendo profetas en la actualidad, aún sigue el Señor llamándonos a ser usados por Él, a llevar su palabra. Y esta palabra que dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. A ese mismo que andaba haciendo las cosas mal, a ese mismo que andaba persiguiendo a los cristianos. Desconozco lo que tú has estado haciendo hasta este momento, o si le has estado sirviendo a Dios desde hace mucho. Pero si has estado errando tu camino, yo quiero decirte estas dos palabras. Jeremías 1:5. Antes que te pusiese en el vientre de tu madre, te conocí. Te hice profeta a las naciones. Desde el vientre de tu madre ya estaba separado, separada, apartado para Dios. Es tiempo de venir a los pies de nuestro Padre. Si estás preocupado por alguno de tus hijos, por alguno de tus familiares, dice la palabra de Dios, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. No te preocupes, ocúpate en orar por ellos y creerle al Señor, porque desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre ya nos conocía, aún en el vientre de nuestra madre ya teníamos un llamado. Así que tengamos esa paz de saber que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces sigue diciendo Pablo, ¿verdad? Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, igual que a ti y a mí. Nos apartó desde el vientre de nuestra mamá para que fuéramos usados por Él. Que muchas veces, a veces teníamos el corazón endurecido y hacíamos lo que no debíamos. Pero Él en su gracia, en su misericordia, tiene planes, tiene llamado para nosotros, quiere usarnos.
Entonces dice, me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Tú crees que el Señor solamente se revela a nosotros para que nos quedemos con esa salvación solo entre nosotros? Si los discípulos hubieran sido así de egoístas, no habríamos conocido nosotros al Señor Jesús. O tal vez nos habrían tenido que predicar las piedras, como dice la palabra, que si estos no hablaren, hasta las piedras hablarán. Pero no fueron egoístas, no lo seamos nosotros. Si tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Dios, hagámoslo. Pues dice que le reveló a su Hijo en él para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. No dice específicamente qué hizo en estos 3 años, pero muchas veces cuando venimos a Cristo, venimos con tantas cosas del pasado que a veces necesitamos una preparación, aunque aquí no dice específicamente que estos 3 años se haya estado preparando, pero podría ser, ¿verdad?, que haya pasado por un tiempo de preparación. Pero a ciencia cierta, pues no lo sabemos porque no lo dice específicamente. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Qué importante nuestro testimonio. Qué importante que nosotros no nos quedemos con ese, no sé, con esa forma de vivir del pasado. Sí, es verdad, muchos de nosotros tenemos un pasado no tan bueno. Yo creo que la mayoría, no tan agradable al Señor cuando venimos al Señor. Y tal vez muchos podrían hasta señalarnos, de decir, pero si ella era la que hacía estas cosas, ay, yo me acuerdo de ella, ay, yo me acuerdo de él. ¿No te acuerdas? No sé, tantas cosas que podrían decir de nosotros, ¿para qué mencionarlas? Pero que ahora puedan decir, sí, pero es bien diferente. Verdaderamente Dios la cambió, Dios lo cambió. Porque aceptar a Cristo en tu corazón no solamente es de repetir una oración y ya, sino que cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, cuando verdaderamente nos encontramos con Jesús, nuestra vida es cambiada, es transformada. Es como cuando Jacob todo el tiempo, el Dios de su padre, y hacía trampa, pero de alguna forma Dios lo bendecía, había tenido como que algún acercamiento, pero cuando verdaderamente se encontró con el ángel de Jehová, cuando verdaderamente se encontró con Jesús, en ese momento que dice que peleó por su bendición y que dijo, yo no me voy hasta que no me bendigas, fue tanto su cambio que hasta su nombre cambió. Y dejó de ser Jacob, que significa el embustero, el tramposo, para ser Israel, donde serían, ¿verdad?, vendrían las 12 tribus de Israel, el pueblo elegido por Dios. Hay un verdadero cambio. Saulo pasó de ser ese perseguidor de las iglesias, de los cristianos, a convertirse en Pablo, un nuevo hombre, del cual decían, aunque no lo conocieran, es aquel que en un tiempo nos perseguía, nos asolaba, pero ahora es un hombre de Dios. ¿Será que eso es lo que están diciendo de ti y de mí?
sí, mira, el que era un borrachito en las esquinas, pero no. Ahora es un hombre que cuando habla, la presencia de Dios cae. Es un hombre que ahora ora por los enfermos y los enfermos sanan. Si viera su testimonio de ese hombre o de esa mujer, ¿habrá ese cambio en nosotros? ¿Será que verdaderamente nuestro nombre hasta cambiado? ¿Será que lo que dicen de nosotros ya no es lo que decían antes? Eso tiene que ver con el testimonio. Y voy a hacer una pausa para decirte algo personal. Justo el día de hoy hablábamos de la palabra, ¿verdad? De decirnos hermanos o hermanas, porque yo nunca lo he considerado, reconozco, tan importante. Lo que sí he considerado importante es, amén, lo que sí es importante, creo yo, es que se note el amor que nosotros le tenemos a las personas que nos rodean. Que no nos conozcan por nuestra religión, sino por nuestra relación con Dios, por nuestro testimonio y por el amor que nosotros le mostramos a las demás personas. No solamente por la religión que nosotros decimos o profesamos tener. Aunque el punto era, ¿verdad?, que por la sangre de Cristo es que somos hermanos, que hay una hermandad, y me pareció bastante bonita la explicación, pero creo que conlleva una gran responsabilidad el que tú te hagas llamar hermano o hermana, o el que tú digas, yo soy cristiano. ¿Sabes por qué? Porque las personas tienden con justa razón a pensar que si tú dices que eres cristiano, que tienes una relación con Cristo, que hablas mucho de Dios, te vas a comportar de una forma honesta, de una forma honrada, no vas a hacer cosas malas, que sabemos que podemos equivocarnos, somos humanos y a veces lo hacemos, pero venimos a los pies de Cristo. Pero las personas esperarían ver algo bueno en nosotros. Y a veces queremos decir, es que yo soy cristiano, porque voy a la iglesia. Sí, yo soy de tal religión. Pero nuestros actos, verdaderamente nuestros actos honran a Dios. Verdaderamente las palabras que salen de nuestra boca son palabras de bendición, palabras de bien, palabras de amor. Verdaderamente nuestro comportamiento en todo lugar sería bien visto, porque si no, solamente estamos haciendo que aquellos que aún no han creído en el Señor se desilusionen, y no de nosotros, sino a veces hasta de Dios. Si ese que es cristiano, si verás cuántas veces he escuchado esa frase, eso que es hermano, eso que es cristiano, eso que se la pasa metido en la iglesia. Wow. Ojalá no tengan que decir eso de nosotros. Entonces, entendamos que conlleva una gran responsabilidad el decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, o el decirle hermano o hermana a las demás personas. Conlleva una gran responsabilidad, que no avergoncemos, que no deshonremos el nombre de nuestro Dios. Por eso es necesario que constantemente estemos orando, buscando la presencia de Dios, viniendo al arrepentimiento, no haciendo cosas en lo oculto, porque dice la palabra de Dios que todo lo que esté en lo oculto saldrá a la luz. Apenas nos equivoquemos un poco y va a salir a la luz. Y más todavía cuando estamos tratando de agradar o de servir a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar cualquier detallito en nosotros para sacarlo a la luz y avergonzarnos. Bueno, quería hacer ese paréntesis. Dice, voy a recapitular un poquito todavía. Dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, es decir, hubo un gran cambio en Pablo, que fue notorio. Y glorificaban a Dios en mí. Wow.
Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado, a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aquí dice que en privado mandó a hablar a aquellos que tenían una reputación, a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Y luego habla que ni aun Tito, que era el que iba con él, le fue obligado a circuncidarse. Recordemos que la circuncisión era en el Antiguo Testamento y era para los judíos. Y nosotros que somos los gentiles, dice la palabra de Dios que no se nos impusiera una carga pesada. Solamente algunas cosas, ¿verdad? Tal vez no fornicar, no adulterar, no comer ahogado, no comer la sangre, algunas cuantas cosas, pero no estamos teniendo que cumplir toda la ley como los judíos. Pero dice aquí que había unos falsos hermanos. Ay, ¿será que en la actualidad también hay falsos hermanos? Quisiera decirte que no, pero sí los hay. Y la palabra de Dios dice que a sus hijos por sus frutos los conoceremos, que vendrán falsos profetas y que vendrán lobos rapaces vestidos de oveja, y que aún, si fuere posible, engañarán a los elegidos, a los que ya estamos en el camino. Por eso, la mirada puesta en Dios, tener conocimiento de la palabra para que no cualquiera venga y nos engañe. Aquí dice que había falsos hermanos. Pues entonces habrá muchos que digan hermanita, hermanito y hermanita, pero lo que tienen son otros intereses. Están muchas veces dentro de las iglesias o dentro de las reuniones y se hacen pasar por el hermanito y el hermanita, y lo que buscan son otras cosas. Entonces tenemos que abrir los ojos y pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que no seamos engañados, porque dice aquí que al menos estos falsos hermanos entraban para espiar, y no solo entraban para espiar, sino para traerlos a ser esclavos. ¿Esclavos de qué? Pues tal vez de tantas reglas y reglas y reglas y reglas. Algunos enseñan solamente religiosidad. Dejan al Espíritu Santo a un lado, a Jesús a un lado, agarran palabra para dar bibliazos y espadazos, y el amor lo dejan a un lado. Y entonces después te vuelves, en lugar de ser libre, alguien que solamente está oprimido por la religiosidad. Y lo que Dios quiere que nosotros seamos es libres. Que seamos libres, que seamos felices, que seamos llenos de gozo, de paz, de alegría, llenos de su presencia, que aunque estemos viviendo situaciones o cosas difíciles, nosotros podamos estar llenos de gozo. Y lamentablemente también a veces hay otro tipo de espías. A veces hay espías que son hechiceros, que son adivinos, que son gente del enemigo, y va y se mete a las iglesias. Y ahí anda con adivinación diciendo que están sirviéndole a Dios. Por eso nosotros necesitamos revelación. No que debamos desconfiar de las personas ni nada, pero debemos estar tomados de la mano del Señor para que el Señor nos revele. Que si alguien nos da una palabra profética, sea de acuerdo, porque aún existen profetas. Aún Dios puede usarnos dando palabras proféticas, sí.
pero esas palabras nunca van a contrariar la palabra de Dios. Y esas palabras normalmente es una confirmación de tu oración, es una confirmación de algo que el Señor ya te había hablado, es una confirmación de algo que el Señor ya te dijo en la palabra. Y te lo va a repetir con una persona y con otra y con otra. Confirmación. No va a ir en contra de la palabra de Dios. Bueno, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidos que entraban para espiar nuestra libertad. ¿Ven? Que el Señor nos ha llamado a libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? ¿Por qué no accedieron a someterse? Porque ellos tienen esa libertad de Jesús, y porque cuando tú tienes el Espíritu Santo te dice: hey, esa doctrina no está bien, eso que te están diciendo no viene de parte de Dios, eso va en contra de la palabra. Ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. O sea, es decir, ellos estaban cuidando de aquellos religiosos que venían a tratar de esclavizarlos por medio de todas esas reglas, pero no se preocupaban de aquellas personas que en el pasado, es que en el pasado, si vieras todo lo que él hacía, ¿qué me importa si el Señor ya lo perdonó, si ya lo hizo libre, si ya lo transformó? Ese pasado quedó atrás. Dice la palabra de Dios que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve, que los arrojará a lo profundo del mar, donde ya no se acordará. Entonces, ¿yo por qué voy a estar preocupado por lo que antes eran esas personas? Si Dios ya los ha cambiado. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, el llamado de Pablo era para nosotros, los que no conocíamos de la palabra, los que no éramos judíos, y a Pedro los de la circuncisión, es decir, los judíos, los de Israel. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, nosotros, los que no somos de Israel. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, dijeron, Pablo y Bernabé van a ir a predicarle, había un orden, van a ir a predicarle a los gentiles, mientras que nosotros, los otros discípulos, dijeron, vamos a predicarle todavía a los que son judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Recordemos que en la lectura pasada hablábamos de cómo Pedro iba a ir a llevar una ofrenda a los judíos pobres. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que Pablo, que a Pablo estaba encargado, aparte de eso, de acordarse de los pobres. Y después de esto, hay algo que a mí me admiró leer. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. En otra versión dice, me opuse cara a cara, porque era de condenar. Aquí el tema se llama Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Recordemos que Pablo no fue discípulo junto con Pedro, sino que eran los discípulos que andaban con Jesús. Y después, cuando Jesús ya había
muerto, resucitado y estaba a la diestra del Padre, es que Pablo, que en ese tiempo era Saulo, tiene un encuentro con Jesús. Entonces aquí dice que después de estar un tiempo después de 3 años vino a visitar a Pedro. Pero tiempo después, que después pasaron mucho tiempo, habla de que ahora Pablo reprende, o sea, regaña o habla, ¿verdad?, con Pedro. Y es por lo siguiente, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o sea, es como que me le enfrenté, dice, me le opuse cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo le llamamos a esto? Presión social. Hace un momentito leíamos y decía, bueno, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y aquí parecía que realmente Pedro, que también era muy usado por Dios, muy usado en sanidades, en milagros, era Pedro. Pero parece que en este momento se estaba haciendo chiquito, porque dice, le tenía miedo a los judíos, a los de la circuncisión, a los que eran ya salvos, pero creían en la circuncisión. Ay, pero resulta, ¿verdad?, que estos son incircuncisos. O sea, sí son creyentes, pero no se hacen la circuncisión. Bueno, mejor yo me aparto de ellos, no sea que me vayan a criticar por ello. Entonces dice que Pablo lo reprende. Le dice, pues antes que viniesen comía, ¿verdad? Antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, que no tienen la circuncisión. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y recordemos que Pablo y Bernabé son los que le hablaban a los gentiles. Y ahora resulta que hasta Bernabé ya no quiere comer con ellos. Religiosidad, presión social. Pero aquí dice que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Recordemos que en los tiempos de Moisés y hasta antes que viniera Jesús a la tierra, antes que Jesús cumpliera la ley completa y fuera crucificado y pagara por nosotros, entonces se vivía bajo la ley. Y para ser salvo tenías que cumplir la ley, tenías que hacer. Pero nadie pudo cumplir toda la ley más que Jesús. Entonces por eso dice aquí, es que por las obras de la ley, no. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos, no, es que yo me quiero ir al cielo cuando yo me muera. Ay, entonces voy a ser bien bueno y voy a ir pues a las casas hogares y voy a darles a los niños juguetes, comida, mi tiempo. Y también voy a ir a los hospitales y voy a regalar cosas ahí, voy a regalar dinero. Y empiezas a hacer obras y obras y obras para ganar la vida eterna en vano, porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Ahora, no quiere decir que no las debamos hacer. La palabra de Dios dice que hagamos cosas
que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, que el amor es lo primero que debemos cumplir. Sí debemos hacerla, pero no podemos dejar a Dios a un lado, porque nadie va al Padre si no es por Jesús. No es por nuestras muchas obras que hagamos que vamos a alcanzar la vida eterna, sino por la fe que tengamos en Jesús, porque nosotros le creamos a Jesús, que Él ya pagó por nosotros en esa cruz a precio de sangre, porque lo aceptemos en nuestro corazón. Eso es nuestra salvación, no el hecho de que es que yo soy tan bueno que por eso la vida eterna. No, sí debemos ser buenos porque es el primer mandamiento, pero no es por obras, no es por la ley, no es porque, si te esfuerzas en cumplir toda la ley, todo lo que la ley dice, tienes que guardar el sábado, tienes que, pues, antes hacían sacrificios, no sé, que te empeñes en que tienes que rigurosamente cumplir toda la ley. Te aviso, no ha habido quien la pueda cumplir más que Jesús. Así que, voy a prenderla. Posiblemente no vaya por ahí la salvación, por ese camino que estás queriendo tomar a tener reglas. Bueno, entonces dice, dice, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto las obras de la ley nadie será justificado, pues el único que nos justifica es Cristo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, es pregunta. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pues si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice aquí? Que por la ley soy muerto. Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo fui justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es por eso que nuestro testimonio debe ser diferente, nuestra forma de actuar, de hablar, de ser, de pensar, debe ser diferente porque ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si nosotros estuviéramos empeñados en que para ser salvo tengo que cumplir toda la ley, pues entonces ¿para qué moría Cristo? Dice que en vano habría muerto. Entonces nuestra salvación no es por obras, aunque debemos tener frutos dignos de arrepentimiento, debemos ser llenos del amor de Dios, guiados por el Espíritu Santo. En el capítulo 3 nos dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y qué si el Señor nos preguntara esto a nosotros? Porque nosotros debemos haber recibido el Espíritu Santo. Si no lo has recibido, tenemos que orar para que lo recibas. Y después nos hace esa pregunta.
¿Por qué recibiste el Espíritu? ¿Porque hacías muchas cosas buenas? ¿Porque eres muy bueno? ¿Porque cumplías con la ley? ¿O por fe? ¿Sabes? A veces hay ciertas denominaciones donde están bien empeñados en cumplir con la ley y por lo regular acaban no creyendo en el Espíritu Santo, haciendo a un lado al Espíritu Santo. No lo reciben, pero no lo reciben porque están empeñados en que la salvación es por obra, por ley y no por medio de la fe. Por eso aquí hace esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo recibimos por fe. No porque es que me esforcé tanto en ser tan buena, en ser tan bueno, que me dieron el Espíritu Santo. No. Es que recibí el Espíritu Santo porque le creí a Dios su palabra, que su palabra dice: les dejaré al Consolador. Les dejaré al Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él les va a enseñar. Él intercede por ustedes. Lo recibí porque creí en Jesús, porque creí en su salvación. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es pregunta. Por el oír con fe. Dice que no empecemos por el Espíritu, porque cuando venimos al arrepentimiento con ese corazón, con esa fe de decir: sí, te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador. Pero si después caemos en religiosidad y solamente nos llenamos de reglas y reglas y reglas y ponemos una lista de cosas para poder ser salvos, es por fe. Es por fe. Y no malinterpretemos que no debemos hacer lo bueno delante de Dios, sí, pero tenemos que entender que es por fe. Es por eso que una persona que tal vez en toda su vida no se acordó de Dios y un momento antes de partir le dice: Señor, ten misericordia, Señor, yo creo en ti, Señor, quiero irme contigo. Y el Señor dice: sí. ¿Qué obras buenas hizo? ¿Qué supo de la ley? Tal vez ni la conoció, pero por fe se va con el Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque cuando en el tiempo de Abraham todavía no estaba la ley, pues eso fue antes de Moisés. Pero dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros somos de la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones somos benditas en Abraham. Y ahorita vas a ver por qué. Diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. ¿Y quién puede permanecer en todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento para hacerlas? Nadie. Solo Jesús pudo hacerlo. Todos los demás nos equivocamos de una o de otra forma, pecamos de una o de otra forma, pero nosotros venimos al arrepentimiento. Jesús nos ha justificado, Él nos perdona. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Nosotros somos justos? Sí. ¿Porque somos muy buenos? No. Porque fuimos justificados por medio de Jesús, por medio de su sangre.
por su gracia. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque recordemos que acabamos de leer que el que no cumpliera todas las obras de la ley estaba bajo maldición. Entonces aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús se hizo maldición para que nosotros no estuviéramos en maldición, para quitar la maldición que había en nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, o sea, que fuera crucificado, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Mira, ven cómo él llama hermanos. Si te preguntas, o si a veces nos preguntamos por qué en las iglesias cristianas, y no estoy muy segura, pero tengo entendido que también algunos católicos, los carismáticos que creen mucho en el Espíritu Santo, también se llaman hermanos. Si nos preguntamos por qué se llaman hermanos o por qué nos llamamos hermana, hermano, bueno, porque desde aquí podemos ver que se llamaban así, o sea, los que habían aceptado a Jesús en su corazón, así se hablaban, hermanos. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Pues podríamos decir Isaac, porque Isaac fue su hijo, pero no habla de Isaac, y aquí nos lo aclara. Dice, ahora bien, en Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes, porque vinieron muchos, ¿verdad? Dice como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Dice que las promesas fueron para Abraham y para su simiente, o sea, para Jesús. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, ya había un pacto con Cristo, desde antes que naciera, muchos años antes. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, es pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, a causa de los pecados, hasta que viniese la simiente. O sea, esta ley fue añadida a causa del pecado hasta que viniese Jesús, porque aquí dice hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes que viniese Jesús, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo es como nuestro guía, nuestro mentor, nuestro maestro. De manera que la ley haya sido nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Entonces, recordemos que en toda la ley estaba también todas esas profecías acerca de Jesús. Estaba preparando todas esas profecías para cuando llegara Jesús. Pero también recordemos que aún hay profecías que están por cumplirse. Sí es necesario que tomemos en cuenta la Biblia completa, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Hay muchísimo en el Antiguo Testamento que nos sirve para guerra espiritual, para aprender, para saber cómo tener una vida recta delante de Dios, pero es necesario que entendamos que no es por obras que somos salvos, sino por la misericordia de Cristo, por la gracia de Cristo, es por fe. Bueno, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. ¿Será importante el bautizo? Sí. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es importante el bautismo. Es importante porque es para arrepentimiento de pecados, porque representa que cuando tú te arrepientes de tus pecados y estás en ese bautismo, dice que fuiste crucificado juntamente con Cristo cuando caes al agua, pero resucitado también juntamente con Él. Entonces aquí dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Por eso muchas veces me vas a escuchar hablar del pueblo de Israel y de las promesas del pueblo de Israel y decirte que también son para nosotros, que también nosotros somos de ese pueblo elegido por Dios, gracias a la simiente que es Jesús. Pues aquí lo dice claramente, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todo lo que estaba dicho, prometido para las simientes, para los hijos, para el linaje de Abraham, también es para nosotros. Y pues yo quiero invitarte a que, si nunca le has entregado tu vida a Jesús, si pensabas tal vez que era por portarte bien o portarte mal, que la gente se iba al cielo, que era por obras, que estabas haciendo puntos, hoy quiero decirte que verdaderamente es por fe. Y vaya, no que no tengamos que hacer cosas buenas, claro que tenemos que hacer cosas buenas, pues dice la palabra de Dios que por nuestros frutos nos conocerán. Sí, el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que hayamos hecho en esta vida. Pero también dice la palabra de Dios que si nosotros venimos al arrepentimiento, Él perdona todas esas cosas y las olvida. No nos va a pedir cuentas de esas cosas que ya le pedimos perdón, puesto que ya nos perdonó y que dice su palabra que las arroja a lo profundo del mar, donde Él ya no se acordará. Pero sí es necesario venir al arrepentimiento y dejar que sea Jesús quien nos transforme, quien nos cambie, porque también dice que cuando perdona nuestros pecados, dice, tus pecados te han sido perdonados, vete y no peques más. O sea, sí tiene que haber un cambio en nosotros, que lo da Dios. Bueno, entonces yo quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Es una oración que se hace en voz alta y es una oración para aceptar a Jesús en tu corazón. Es una oración para salvación. Esta es la oración que se hace para decirle al Señor, sí creo en ti y sí tengo fe en ti y sí tengo fe en que me vas a salvar. Pues repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora quiero entregarte mi vida, quiero pedirte que me perdones por los pecados que he cometido,
Perdóname si he pensado que es por mis obras que seré salvo. Hoy entiendo que no es por mí, sino por ti, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, porque tú derramaste tu sangre preciosa en esa cruz por mí. Es que yo puedo recibir la salvación. Gracias por salvarme. Gracias, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Hoy quiero orar específicamente por aquellas personas que ya tienen a Jesús en su corazón, pero que han estado constantemente ignorando al Espíritu Santo como si no existiera. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración y yo te oro, Señor, por todos tus hijos, mi amado Jesús, que ya te han aceptado, pero que no han recibido esa llenura del Espíritu Santo, que no han recibido ese bautismo del Espíritu Santo, que no han recibido el fuego de tu Espíritu Santo, que aún piensan que solamente por cumplir la ley es la salvación. Llénalos con tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú instruyéndonos con tu palabra, que seas tú llenándonos con tu Espíritu Santo. Padre, que cada uno de tus hijos pueda gozarse en ti, que reciban ese gozo y esa llenura de tu presencia. Llénanos más, Señor, más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo, más de tu gozo, más de ti, Señor. Queremos más de ti. Que podamos danzar, cantar, alabarte libremente, Señor, aún con todo instrumento, que tú nos permitas alabarte y adorarte, cantarte libremente. Que nos des gozo, paz y alegría y quites toda religiosidad que podemos traer pegada a nosotros, échala fuera. Echo fuera todo espíritu de religiosidad en el nombre de Jesús y declaro libertad para adorarte, libertad para danzar, para cantarte, que así como danzaba David, así podamos danzarte, que podamos cantar, Señor, alegremente y gozarnos en tu presencia. Llénanos con tu Espíritu Santo, renueva nuestras fuerzas, que no seamos guiados por ninguna falsa doctrina, por ningún libro que no sea tu palabra. Señor, porque hay muchos libros cristianos que pueden ser de gran bendición para nuestra vida, pero nunca deben sustituir tu palabra. Que no usemos Biblias, Señor, que tengan contenidos cortados. Te pido, Señor, que nos instruyas con tu palabra completa, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos des más y más y más. Señor, yo te oro por Rita específicamente, que te quiere servir. Que si antes decían algunas cosas de ella, ahora digan cosas mucho mejores. Que verdaderamente tal vez ya no sea Rita, sino Alejandra, y sea llena de tu presencia y de tu Espíritu Santo y sea usada por ti en sobremanera. Que esa sanidad que ella está esperando en ti la reciba pronto. Sánala, Señor, desde la cabeza hasta los pies, que el fuego de tu Espíritu Santo caiga sobre ella y la alcance. Y no solo sobre Rita, Señor, sino sobre cada persona que está escuchando esta palabra, esta oración. Sean llenos de tu Espíritu Santo en este momento. Fuego de tu Espíritu Santo caiga sobre ellos, don de lenguas, don de sanidades, don de milagros, prodigios, Señor, profecía. Todos esos dones que tú tienes para nosotros, Señor, sean distribuidos en este momento y ese llamamiento que es irrevocable llegue a nuestro oído y nos prepares para ese llamamiento que tenemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Papito, que si alguien tiene una necesidad económica, se la resuelvas en este momento. Que si alguien tiene alguna necesidad, Señor, en su casa, en su trabajo, en sus finanzas, con sus hijos, con su familia, con su matrimonio, seas tú restaurando y resolviendo, papito.
Restaura los matrimonios, restaura las familias, restaura los lazos familiares. Que aquellos que no te han creído, Señor, pero que tienen un llamado, que han sido llamados desde el vientre de su madre, elegidos desde ese vientre como Pablo, vengan, Señor, a ti, que este sea su tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así como también te pedimos que si nos has dado una palabra, una promesa, se cumpla. Aquellos, Señor, que tienen necesidad de una casa, de un vehículo, es tu voluntad, Señor, proveer para tus hijos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Aquellos terrenos que estás teniendo problemas con un terreno, esos terrenos intestados o terrenos que tienen problemas legales, seas tú poniendo tu bendición, Señor. Que lo que el enemigo nos ha robado, tú lo regreses 6 veces más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana para terminar Gálatas. Bendiciones. Linda noche.